Cocinando con los Chefs es un evento que realizamos 23 alumnos del BCC de segundo y es una cena en la que hay que hacer un evento en el que hay que planificar, organizar, cocina, sala, logística y que nos lleva más o menos un mes y medio. Hasieratik jatetxe bat esate dute, eta azkenean jatetxe horretara moldatu behar gara moduren batean. Haien sukaldaritza aztertu, haien esentzia azkenean, eta pixka bat bertako jatetxea honea moduren batean ekarri gure esperientziakin, eta beraiek ere laguntzen digute ekitaldia aurrera ematen. Eta gu ez dugu inoiz olako ekitaldi bat prestatu, eta zerotik prestatu behar dugu. Ni gaurko ekitaldian salan egon naiz, eta azkenean proiektu hasieratik salak dakarren guztia prestatuet. Nola jarriko ditugun mailak, plateren ordena. Nos han venido Iñaki y Carolina, es el restaurante Ícaro, que es Logroño, es una fusión ecuatoriana por ella, por Carolina y del País Vasco y Logroño por Iñaki. Pues hemos empezado con unos snacks de Ecuador y por otro lado los siguientes son 3 clásicos de La Rioja. Y luego, pues una vez que ya sobre todo hemos empezado con esa división de por las 2 culturas que nos vamos a encontrar hoy, nos hemos encontrado de repente un stick tartar con una panna cotta de hinojo que pues nos puede recordar bastante más el País Vasco. Hemos seguido con una sopa de coco acevichada que es totalmente mucho más ecuatoriano, una merlucita rica a la brasa y demás, y terminamos con el pato y con el fardelejo. Ni ez naiz inoiz proiektu baten nagusi izan. Eta proiektu honetan, zu agenduak ematen ikasi behar duzu eta zure atzean, zure agendua ikaso egingo dien jendea dago, baina zu ere norbaiten menpean zaudet. Bi ikuspuntu horiek ikustea, asko ikasi horretatik. Cuando estás estudiando, sí, tienes muchos conocimientos, pero donde realmente se ponen a prueba todo eso es en un restaurante. Yo creo que a ellos les ha aportado mucho porque han visto realmente la realidad de lo que es el estar en una cocina, en un servicio real, con mesas, con clientes, y a partir de esto, pues bueno, ya tendrán más experiencias para luego salir al mundo y poder realmente hacer su vida profesional.